Desde épocas muy antiguas, específicamente Egipto, al igual que los mayas, era completamente normal el que una mujer se casara y tuviera hijos a partir de los 14, 15 años. El ejemplo más curioso es quizá el de Asgemenón, la hija pequeña de Akenatón, que se casó con su además medio hermano y primo Tutankamón, famosísimo, llegando al trono a una edad muy pequeña. Con ella procreó 2 hijos que ninguno de los dos se lograron. Algunos piensan que parte por el factor de la adolescencia y parte por la consanguinidad. Pero igual, muy comúnmente en reyes, en la antigua Europa, se acostumbraba mucho desposar las mujeres con matrimonios arreglados desde muy corta infancia, también con problemas de ese tipo. Lo que comentábamos, el 26 de septiembre de 2003, por eso el 26 de septiembre es ese día, se instaura el Día de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Eso fue en Uruguay, y en 2007 fue impulsado a nivel global, ya con la celebración del World Contraception. En México, como siempre, un poquito más tarde, 8 años después, la Cámara de Diputados lo aprobó el 8 de diciembre de 2011. La tasa de natalidad en México ha venido un poco a la baja, no con los fines que la Secretaría y el convenio con la Organización Mundial de la Salud se tuvo hace algunos años. Sin embargo, se ha venido razonablemente a la baja. Lo mismo ocurre con la tasa de fecundidad en las mujeres. En el INEGI estaba programado que hubiera un aumento importante de los nacimientos en mujeres adolescentes, y sin embargo esta vez el INEGI se equivocó. El INEGI calculaba que íbamos a llegar a cerca de un 19% de las mujeres embarazadas. Aquí hay que hacer un paréntesis. Para la Organización Mundial de Salud, la mujer adolescente va de los 10 a los 19 años. Entonces eso nos da una ventana muy amplia, donde en realidad pues, nosotros sabemos que legalmente en México la mayoría de edad se encuentra a los 18 años. Entonces tenemos una ventana ahí muy alta, donde hay una participación de mujeres que desde un punto de vista son adultas, y sin embargo para la Organización Mundial de Salud siguen teniendo eso. Entonces esto altera un poco las estadísticas y nos hace ver que tenemos un poco más de embarazos de los que en realidad tenemos, tomado en cuenta la adolescencia como hasta los 18 años. Yo no sé si fueron realmente a fines estadísticos o es real, porque saben cómo se manejan estas cosas. Sin embargo, sí bajó la tasa bastante, no tanto como decía, porque pues finalmente 17.4% de los embarazos que sean en promedio de 10 a 19 años. Aquí sería muy interesante poder quitarlo de los 18 a 19 años, pero como oficialmente la norma implica eso, no lo podemos hacer. El porcentaje de embarazos en adolescentes según edad, pues evidentemente a menor edad, no siempre los fenómenos biológicos dejan que la mujer tenga fenómenos reproductivos activos antes de los 13 años. Sin embargo, hay mergancas precoces y más precoces incluso que 10 años, pacientes de 7, 8 y 9 años que pueden llegar a tener una primera menstruación, aunque sabemos que las primeras menstruaciones tienen ciclos anovulatorios. Lo curioso aquí, por ejemplo, lo que no ha cambiado en 10 años, 8 años prácticamente, es la edad de los progenitores de las mujeres de 10 a 14 años, que parecería mentira, ¿no? Pero entre violaciones y abusos sexuales tenemos una cantidad muy alta, como lo pueden ver, de personas mayores que embarazan a niñas de 10 a 14 años, y eso a pesar de si comparamos la siguiente gráfica que está tomada para 2016, ven que el cambio es realmente mínimo, donde 28 no sabemos la edad de los progenitores, el 40% siguen siendo adolescentes, pero una gama bastante amplia son sujetos mayores y algunos muy mayores. México, para variar, ocupa un honroso entre comillas, primer lugar en toda América en función de embarazos en adolescentes. Ya habíamos visto en la gráfica que en el 16 se calculó que el 17.4% de los embarazos ocurrieron en adolescentes. Solo nos gana algún país de África. Esto nos lleva a que se atienden diariamente 1.252 nacimientos.
¿Por qué ocurre esto? Porque resulta que solo el 5% de las mujeres adolescentes usan anticonceptivos. Ya analizaremos un poquito más adelante el por qué hay mucho problema con el uso de anticonceptivos por aspectos conceptuales, aspectos religiosos, aspectos familiares, culturales y sobre todo de educación. Finalmente, las adolescentes sin escolaridad en todos los estudios tienen una tasa de fecundidad casi al doble que las mujeres con escolaridad. En embarazos jóvenes, el problema social va aunado, según todos los artículos, a un estado socioeconómico muy bajo, que no es otra cosa más que, hablando claramente, pobreza. Que esto finalmente da condiciones inadecuadas de nutrición y salud, y que provoca que la otro aspecto muy importante que hablábamos también son las circunstancias familiares, que en México son muy poco favorables, ya que existe un alto grado de desintegración familiar, la imagen paterna está ausente o distante, y esto deriva en muchos conflictos, e incluso los conflictos que se derivan de la rigidez intrafamiliar. Basta recordar todas las películas de principios de siglo, de Juan Pardavé, cómo se manejaba la familia. Pues obviamente eso ha cambiado mucho, pero en medio rural y en otros tipos de medios sigue manejándose a la familia exactamente igual que como se manejaban en las películas, donde un padre autoritario no transigía absolutamente con nada, y hay una rigidez en cuanto a la dinámica familiar, que al verse afectada la mujer adolescente, que ya está sumergida en un medio de información bestial a través de redes sociales, hace que se rebelen los padres, y muchas veces el embarazo es hasta solamente por darles en la torre a los padres, ¿no? La educación general, pues, es la piedra angular de este problema, y los contenidos, aquí esto es muy importante, los contenidos sobre el aspecto educativo en la primaria que se incluyen en los libros de texto son realmente mínimos. Basta recordar el escándalo que hubo hace algunos años, cuando algunos grupos de derecha se quejaron de que había imágenes, ni siquiera fotografías, imágenes de cuerpos desnudos, donde les enseñaron a los niños las partes del cuerpo y las funciones reproductivas. No los echaron para atrás, pero fue un escándalo. Muchas mamás lo que hicieron fueron tachar esas imágenes, o romper las hojas de los libros donde venían esas imágenes. Y eso legalmente le deja al docente en una situación de indefensión, porque está por escrito, y me lo chocó. Curiosamente, mi esposa es maestra de primaria, y me decía el problema que tienen ellos con eso. Dice, no tenemos ninguna norma al respecto, nos dicen que nosotros nos vamos a enseñarles lo que decidamos nosotros. Y eso es sumamente peligroso, porque no hay una norma para ello. Eso quiere decir que los maestros les van a enseñar lo que ellos creen que debe hacer, y hasta dónde debe ser los que les enseñan, porque hay muchas que no les enseñan absolutamente nada. Entonces es un problema muy serio, eso no está normado. La norma, lo que le dice la norma al docente es, pues tú manéjalo de acuerdo a tu criterio. Esa es la norma. Así tenemos un riesgo reproductivo que en la adolescente se ve afectada no solamente por ser adolescente como tal, sino porque además las adolescentes habitualmente son solteras, habitualmente de este grupo tienen, como ya habíamos dicho, un bajo nivel educativo, bajo nivel socioeconómico, no pocas de ellas tienen desnutrición, y además fuman e inclusive consumen drogas. ¿Por qué se embarazan también las adolescentes? Evidentemente la mayoría de ellas no usan ningún método anticonceptivo, por lo menos la mitad no usó ningún tipo de anticonceptivo. En otro porcentaje, de las que quedan, de las 50 que quedan, algunas se quejan de que los compañeros no quieren usarlo, sus compañeros sexuales. Algunas, la mayoría, nunca piensan en la posibilidad de que van a quedar embarazadas. Otras refieren el problema de poder conseguir anticonceptivos como tal, y a un porcentaje no despreciable, el 22%, no les importó finalmente quedar embarazadas. Un panorama general de las adolescentes embarazadas en México: la mayoría no trabaja, no podríamos decir que son, como diría el doctor Narro, ninis, porque no están en edad de trabajar, pero por lo menos no estudian, están en casa la mayoría, y solo un 17% son estudiantes. En cuanto a su estado civil,
La mayoría, por razones obvias, es soltera, pero existe casi un 20% de mujeres casadas o en unión libre, otro prácticamente 20% son. La escolaridad, lo que decíamos, existe un buen número de analfabetas como tal, y sin embargo sí existen un porcentaje alto de mujeres, de adolescentes embarazadas que sí están yendo a la escuela, y de todas maneras le ocurre eso, lo cual viene a confirmar lo que decíamos hace ratito, la educación en la escuela, que es donde la verdad pues nuestros hijos acaban estudiando y conociendo muchas cosas de la vida fuera de la casa, no está presente esa educación sexual como tal. Vía de nacimiento, como es de esperarse, la cesárea es mucho mayor, pero tienen un gran número de partos instrumentados a través de forceps, solamente hay un 35%. Esto es más o menos un 20% arriba de las cifras esperadas normales. Claro, no estamos hablando de hospitales privados, donde en los hospitales privados el índice de cesárea pues anda por ahí sí del 80% casi. Tienen problemas habitualmente con la gestación, no llega a término en un buen número de casos. Un 15%, una cifra muy alta, muy por arriba del promedio normal de las mujeres adultas, tienen partos pretérmino. El diagnóstico, en realidad el diagnóstico, la única situación se hace muy parecido a como hacemos cualquier otro diagnóstico. Aquí simplemente por la edad, la ausencia o irregularidad de las menstruaciones puede ser considerada como normal, sobre todo cuando son muy pequeñas, entonces no pocas veces cuando hay un retraso en la menstruación, pues se calcula que puede ser un retraso de los normales de que tiene una mujer joven, y sin embargo la mujer ya está joven, porque como ustedes ven aquí, el 10%, a pesar de que se les hace la prueba de embarazo y están embarazadas, siguen negando haber tenido relaciones. Entonces, los diagnósticos son realmente tardíos muchas veces, y no pocas veces quien hace el diagnóstico es un pediatra en la sala de urgencias por alguna complicación, ya sea del embarazo o de alguna otra enfermedad, que en cuanto se estudia resulta que está embarazada, y entonces la paciente primero, como vamos a ver ahorita, entra en negación, y después los padres también creen que es imposible. ¿Qué es lo que pasa cuando una adolescente se sabe embarazada? Un porcentaje bajo perciben consecuencias positivas de ello y incluso lo desean. La mayoría se sienten o estigmatizadas por el embarazo o tienen vergüenza y negación para ello, se aíslan y son rebeldes, les empieza a dar muchos sentimientos de culpa, y mucho cuidado aquí porque la depresión es una cosa muy importante que se va a exacerbar, sobre todo en el posparto. Casi un 14% de estas mujeres llegan a tener incluso ideas suicidas, y en el posparto se les agravan mucho. Los especialistas en la materia aconsejan que no se pierda, que no se haga el diagnóstico y se deje a la paciente como tal, sino que se trate de estar en contacto, si se puede, con ella, y que se efectúe algún contacto de alguna vía, ya sea personalmente o por teléfono, o como sea, en las siguientes 24 o 48 horas, ya que en este periodo es cuando las adolescentes buscan apoyo familiar o de alguien de confianza o de los amigos. En la experiencia clínica, la mayoría de las adolescentes sí alcanza a informar a sus padres dentro de las siguientes 24 horas, de hecho, el diagnóstico. Desde el punto de vista médico, el embarazo en adolescentes nos causa mucho problema porque hay un aumento importante en la infección de vías urinarias. Son habitualmente, si ya vimos que el índice de pobreza es importante en estos casos, no es raro que tengan anemia. Y esto pues conlleva finalmente una mala calidad en los tejidos a tener una mucho mayor participación de ruptura prematura de membranas, que finalmente van a incrementar los partos prematuros, las amenazas de parto pretérmino, que van a completarse con un embarazo prematuro. También existe aumento en la preeclampsia, eso es una hipertensión aguda inducida por el embarazo, y no es poco frecuente encontrar retardo en el crecimiento intrauterino, que después este término ya no se está usando ahorita, porque cuando se les daba el diagnóstico de retardo de crecimiento intrauterino, las mamás pensaban que sus hijos iban a ser retrasados mentales, entonces se usa restricción en el crecimiento intrauterino. Malformaciones fetales, y lo curioso es que a pesar de estar embarazadas, casi un 2% de las mujeres embarazadas
embarazadas todavía se quejan de que siguen siendo motivo de abuso sexual. ¿Quién atiende estos eventos? Afortunadamente, la mayoría de los casos, por lo menos los documentados, las atiende un médico. Y 4.5% por una partera, 1.8% por una enfermera auxiliar de salud, y solamente el 0.4% fueron partos fortuitos, o sea, que se atendieron solitas. Es muy importante que estas pacientes, en cuanto termine el evento, se les haga hincapié y casi se les obligue, como en el caso del dispositivo, cuando se van de alta, ni les preguntan. Yo recuerdo muy bien que la paciente a veces se iba del hospital, ya sea adolescente o no, y ni siquiera sabía que tenían puesto un dispositivo. Normalmente se ponen en el posparto en las instituciones de salud, tanto del seguro como del ISSSTE, como de la Secretaría de Salud. La norma oficial, y aquí es lo más importante tanto en la mujer embarazada como en la mujer adulta, para prevención de complicaciones y todo este tipo de problemática, es la consulta prenatal. Sin duda es lo que vino a revolucionar y a cambiar un poco el aspecto que teníamos los ginecobstetras de que éramos parteros, ¿no? Entonces, esto conlleva ya un conocimiento científico y profundo de lo que ocurre y lo de que no debe ocurrir en el embarazo, y entonces esto sí ha disminuido mucho la tasa de moro y mortalidad materna y neonatal. De hecho, la norma, copiada tal cual, nos dice que tenemos que promover que la embarazada de bajo riesgo, y no se diga la de alto riesgo, reciba un mínimo de 5 consultas prenatales, iniciando preferentemente las primeras 8 semanas de gestación o con la prueba positiva de embarazo. De acuerdo al calendario que ustedes ven, aquí están agregadas las que se sugieren para la mujer embarazada considerada como un embarazo de alto riesgo. En realidad, la embarazada de alto riesgo alcanza el alto riesgo en la escala de Nesbitt, fundamentalmente porque es primigesta la mayoría de las veces y por el simple hecho de ser adolescente. Si eso agregamos que la mayoría son solteras y que no pocas tienen desnutrición, con eso el puntaje basta y sobra para considerarlas como embarazo de alto riesgo. ¿Qué pasó con estos embarazos? De un 70-80% sí lo llevan a término. Finalmente, de un 20 a un 30% abortan, ya sea de una manera legal, que ahora se puede, o clandestinamente, que sigue habiendo el problema. Dirán, ¿por qué clandestinamente si ya se puede hacer legal? Pues porque no quieren que se enteren habitualmente los padres, ¿no? Entonces, por eso es una de las causas principales por las cuales el programa de abortos consensuados y legales no ha funcionado tan bien como se esperan. Las tasas de morbilidad en este asunto no han disminuido, y eso es precisamente por este rubro, porque un buen porcentaje de las mujeres pues no quiere acceder a ellos por miedo a que se le informe a los padres, entonces abordan clandestinamente, a pesar de que es legal, por lo menos ahora aquí en la Ciudad de México. Las adolescentes de menos de 15 años reciben más tardíamente la atención prenatal, por lo mismo no saben a veces ni siquiera que están embarazadas, que finalmente es el factor predisponente para tener un problema serio, ya sea de pretérmino o de preeclampsia en el embarazo. ¿Qué hacer con la mujer embarazada, la adolescente? En realidad el papel del médico está fundamentado a orientar a las adolescentes y dar a conocer todas las posibilidades que existen. ¿Por qué no inclusive el aborto? Aunque no se vaya a hacer con nosotros, eso depende de muchos factores. Sobre todo cuando en ese momento sus sentimientos son la mayoría de las veces ambivalentes y hay que decidir dónde va a acudir a control, pero hay que especificarle que tiene que acudir a un control, ya sea a nivel público o a nivel privado. Evidentemente, si son pacientes con desnutrición, necesitamos prescribirle vitaminas, sobre todo ácido fólico, y advertirle sobre los aspectos adversos del alcohol, las drogas y el tabaco del feto en desarrollo, porque no les da mucho por usar esto como escape, por así decirlo. El consumo de calorías finalmente no recomendado cambia mucho que para las adultas, aunque sí tienen una mayor relacionada por los cambios naturales que de la pubertad tienen en el aspecto de crecimiento y composición del cuerpo. Finalmente sí alcanzan en este nivel a tener un déficit nutricional, y la ingesta de calcio, que muchas veces en las adultas no se las perdonamos, aquí sí es indispensable porque todavía los huesos no tienen su mineralización completa.
¿En qué han acabado estos embarazos? La cesárea ha ido completamente en aumento por muchas razones. Sí, originalmente en 2005 en estos casos se prefería que fuera un parto normal, pero pues por razones que ahorita vamos a ver, muchas veces no se puede. Entonces casi tenemos el doble de partos instrumentados, y todas las gentes que pensamos que de un parto instrumentado a una cesárea es mejor la cesárea, pues nos vamos a ese lado, y eso nos da que las cesáreas ahorita estén casi por el 50%, en gran parte por una inmadurez física de la joven o una falta de cooperación de ella durante el trabajo de parto. Lo que decíamos que es la depresión les da muy importantemente, y casi un 37% de las mujeres están deprimidas durante el embarazo. Sin embargo, durante los primeros 3 meses del nacimiento aumenta considerablemente, e incluso con ideas suicidas. ¿Qué le pasa desde el punto de vista social a la paciente? Evidentemente afecta muchísimo la esfera psicológica como la social. Siguen siendo habitualmente dependientes económicamente de los padres, lo cual le evita tomar muchas decisiones, y a veces las decisiones están tomadas por los padres. La deserción escolar está presente en la gran mayoría de los casos. A ninguna mujer adolescente le gusta ir a la escuela con su panza, porque es víctima de bullying impresionante. Alguna que otra va, pero la mayoría finalmente tiene una deserción escolar. Y si, aunque quiera, de todas maneras va a haber un periodo en que va a tener que dejar ir en la fase prenatal inmediata, durante el evento del nacimiento, y los primeros días pues no podrá ir a la escuela de todas maneras, aunque quiera. Eso hace que dejen ver a sus amigos, se sienten rechazadas por la sociedad, empiezan a tener lo que ya decíamos, sentimientos de vergüenza, de culpa, les baja la autoestima. Y además el hombre que las embarazó habitualmente no se responsabiliza del embarazo, tienden a deslizarse emocionalmente y biológicamente, y técnicamente hasta desaparecen. Existe evidentemente un temor importante a la reacción de los padres, ¿sí? Y un temor a la ignorancia hasta su propia situación, porque no saben qué va a pasar. De ahí que el aborto es considerado por una cantidad muy importante de las pacientes como una opción siempre disponible y adecuada, ya que las pacientes, como hemos dicho, habitualmente las abandonan. El embarazo marca y cambia a estas mujeres diametralmente por el resto de su vida. Obviamente los planes de vida que tiene una mujer adolescente, si es que los ha llegado a tener, ha pensado en ellos, pues cambian radicalmente una vez que están embarazadas. Lo que nos importa mucho en el seminario, porque a mí me decían, bueno, y esto desde el punto de vista ético para el médico, pues en realidad hemos visto aquí cómo se han, con los avances de la ciencia, conforme la sociedad progresa, existen nuevos dilemas éticos, pero otros, como este en particular, tienden a desaparecer. ¿Por qué? Porque ahorita el embarazo en adolescente no implica mayor conflicto ético realmente para el médico, porque finalmente se ve circunscrito nada más a vigilar y atender el evento, y eventualmente orientar a los padres a promover más educación sexual para evitar que algo así vuelva a pasar. El conflicto ético en la práctica diaria, en realidad, el problema podemos agregar también, en este caso la única diferencia es que agregamos a los padres, pero no deja de ser diferente de cualquier otro problema de un embarazo no deseada. Finalmente aquí sí la única cosa que cambia es que se puede compartir el problema con los padres, puesto que la paciente todavía no es mayor de edad, y con quien la embarazó. La toma de decisiones, decíamos, no es diferente a cualquier otro embarazo no deseado en otras edades. Entonces el conflicto del médico, pues en realidad en este caso en particular no está acrecentado, porque finalmente su participación se limita en ayudarles a tomar alguna decisión que finalmente la decisión la va a tomar la paciente. O sea, y si no es la paciente, va a ser a los papás de la paciente, pero en realidad el médico funciona como orientador realmente nada más. Y así cumplimos con todas las normas de la bioética perfectamente bien, en cuanto a la beneficencia se refiere, porque protegemos y defendemos los derechos de la paciente y evitamos que terceros sufran daños, así como ayudamos a estas adolescentes en situaciones de riesgo importante, mejorando su bienestar.
Y la no beneficencia, donde estamos orientando tanto al adolescente como a los padres para que no se practiquen intencionalmente acciones o actos lesivos que le causen daño. De todas maneras, tanto la paciente como los padres, como nosotros, los médicos, nos tenemos que completar lo que está consignado tanto en los códigos de ética médica como en el Código Civil, en la Constitución Federal y ahora los derechos del adolescente. Les decía yo que existe una campaña que para mi gusto le falta mucha promoción. Ahí tienen los dos cartelones que sacaron hace un par de días, el 26 de septiembre, donde implícitamente va lo que estamos comentando. Tú tienes el derecho a decidir qué hacer con tu embarazo, sin embargo, tu mejor elección es prevenirlo, ¿no? Y obviamente en este nivel se hace mucho énfasis acerca del uso del condón como método anticonceptivo para estos casos, que es lo más conveniente, porque son habitualmente no planeados. Sin embargo, yo lo encontré indirectamente, nunca, no vi ninguna campaña así realmente masiva de eso. Y lo que decimos es que, exactamente como las conclusiones vamos a ver, falta educación. Concluyendo, el embarazo en el adolescente es un problema de salud pública y representa un reto para el país, porque hay que disminuir esas tasas. 10% de las mujeres quedan finalmente embarazadas durante su primera relación por no usar métodos anticonceptivos, por los factores que ya analizamos. El diagnóstico es muy común, diagnosticado por pediatras en sala de urgencias o en su consultorio. Debe investigarse el estado emocional y dar apoyo emocional y determinar cómo y cuándo informar al padre biológico y a los padres de ella. La falta de educación incrementa la mortalidad materna e infantil y provoca un círculo vicioso de enfermedad y pobreza. El embarazo en los adolescentes está asociado a medios socioeconómicos bajos. Se debe incrementar el uso de servicios especializados en la atención prenatal, en el parto y postnatal, específicamente para las adolescentes. En el Hospital General teníamos un programa de atención a los adolescentes cuando yo llegué a él hace 18 años y actualmente no existe, no sé por qué. La falta de educación general y específicamente la sexual es lo más importante, por lo que hay que aumentar la información y comunicación al respecto. Lo que les comenté yo hace ratito a los cartelones, que yo me los hallé por casualidad, pero yo no vi mayor promoción. Y hay que involucrar por ello tanto a las familias como a los centros escolares, sobre todo los centros escolares, donde ocurre el problema, porque la mayoría de la educación sexual de los adolescentes viene de ahí, de lo que vive de los amigos en las escuelas de grados superiores. Y que desde el punto de vista bioético en la actualidad no existe mayor dilema ético, afortunadamente, para el médico, ya que su papel está circunscrito a vigilar y tratar el embarazo. Muchas gracias.